Saludos cordiales, queridos amigos de María Visión. Un día más con todos ustedes en este programa sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos dando un paso más. Hoy vamos a intentar responder a la pregunta de qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos. Recordemos que la revelación cristiana para un cristiano católico es la palabra de Dios, es decir, el Verbo encarnado. Y este Verbo encarnado tiene dos canales para darse a conocer. Por una parte, la tradición apostólica y la Sagrada Escritura. Ya dedicamos unos días para explicar qué es la tradición apostólica, también sobre la Sagrada Escritura, pero ahora tenemos que decir que la Sagrada Escritura está plasmada en un libro que nosotros conocemos como la Biblia. Dijimos también en su momento que la Biblia es una biblioteca. Pues bien, esta biblioteca tiene dos grandes secciones. Una, el Antiguo Testamento, con una serie de libros, en concreto 46 libros, y otra parte que es el Nuevo Testamento con 27 libros. Vamos a ver estos 46 libros del Antiguo Testamento, qué importancia tienen para todos nosotros, porque los cristianos lo veneramos como verdadera palabra de Dios, hasta tal punto que en el siglo II hubo una herejía, el marcionismo, que tenía como líder a Marción, que decía que ya con el Nuevo Testamento ha quedado el Antiguo Testamento caducado y por lo tanto podemos prescindir de él. Bien, nada más lejos de la realidad. Son libros que están inspirados por Dios y que conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Dan a su vez un testimonio de la pedagogía divina. Lo dice San Pablo, la ley ha sido nuestro pedagogo hasta la venida del Hijo de Dios. Es decir, que todos los libros del Antiguo Testamento han ido preparando, han sido como una fina y delicada pedagogía de Dios para que nosotros podamos llegar a acoger un día al Hijo de Dios, al Verbo encarnado. Y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo, Salvador del mundo. Pero vamos a aclarar un término. Hemos dicho Antiguo Testamento. ¿Qué es esto de testamento? El testamento es un pacto, es una alianza. Y por lo tanto Dios ha hecho dos alianzas. Una antigua, fijaros, el decir antigua no quiere decir vieja. Lo viejo ya está deteriorado y generalmente lo desechamos. Pero lo antiguo no. Las cosas antiguas gozan de un valor aún mayor y se cotizan mucho más que lo nuevo. Un vino reserva pues tiene un valor superior que un vino joven y así en tantísimas cosas. Lo antiguo es algo bueno, lo viejo ya pues bueno queda deteriorado. No es este el caso. Pues hay dos alianzas, una antigua con el pueblo elegido de Israel y una nueva por medio de Jesucristo con toda la humanidad. Esta es la alianza definitiva que Dios ha hecho con el hombre. De manera que la antigua alianza, el Antiguo Testamento, tiene un carácter provisional y de preparación para el encuentro con Jesucristo. Todo comenzó con una serie de tradiciones orales. De esto ya también hemos hablado. La palabra de Dios se ha ido comunicando de unos a otros. Ha habido una tradición. Bien, pues esta tradición ha quedado por escrito. Pues ha habido varias tradiciones que comenzaron en el siglo XIII,
antes de Cristo. El nombre de estas tradiciones en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, pues reciben unos nombres, los voy a citar, pero bueno, no es importante memorizar estos nombres. Una tradición es conocida como la yavista, otra eloísta, sacerdotal, deuteronomista. Esto son tradiciones que han ido corriendo de unos en otros y han quedado plasmadas por escrito. Al quedar plasmadas por escrito se han ido entrelazando y esa es la razón de, si nos ponemos a leer algún libro del Antiguo Testamento, veamos que las cosas se repiten. La razón es esta: se han entrelazado 2 tradiciones orales que han quedado plasmadas por escrito. Características del Dios del Antiguo Testamento. Esto es interesante. Fijaros, nos vamos a encontrar por una parte un Dios único. Nosotros somos de una religión monoteísta. Las religiones que estaban en aquel entonces en torno al pueblo de Israel eran politeístas. Tenían varios dioses. El pueblo de Israel creía en un único Dios, monoteísta, un Dios único. Otra característica es un Dios, cuesta un poco el decirlo, pero hay que andar con la verdad, ¿verdad? Un Dios feroz y sanguinario. Nos podemos encontrar con que hay escenas a veces que rezuman crueldad. Bien, esto tiene también su sentido y tiene un fondo. No me puedo parar a explicar todo el fondo, que es muy rico, pero no olvidemos que se trataba de un pueblo guerrero y por lo tanto contaba con la asistencia de Dios en sus batallas. Y si salían vencedores de una batalla, entendían que habían sido sostenidos por Dios. Bien, también nos podemos encontrar un Dios justo, un Dios que imparte justicia, misericordia, y también un Dios paternal y amante. Esta es la imagen que más abunda en todo el Antiguo Testamento. Bien, tenemos por lo tanto una riqueza inigualable. Yo les animo, queridos amigos, a que lean el Antiguo Testamento, se introduzcan en la lectura de estos libros. Para esto yo les aconsejo que se sirvan de la introducción que hay en cada libro. En cualquier Biblia tiene una introducción cada libro. Léanlo antes y podrán entender mejor el contenido de ese libro, que a nosotros nos puede resultar un poco lejano. Estamos hablando de siglos y siglos de diferencia y una cultura totalmente diferente. Por eso tenemos que dejarnos guiar y acompañar para ello. Y ya verán cuántos frutos sacan de esta lectura. Saludos cordiales y hasta otro día si Dios quiere.